Informe 2020. Iniciamos el año con 1.037 grupos de cambio y una meta de 2.000 grupos para el final, distribuidos en 40 municipios y 5 departamentos de nuestro territorio nacional. Pero a finales de marzo, las noticias de última hora presagiaban tiempos difíciles para la iglesia y su crecimiento. Lo que nos llevó a intensificar la oración y pedir dirección de Dios. Y nos mostró hogares avivados por su presencia. Casas de avivamiento familiar. Más de 4.520 hogares participantes y en crecimiento espiritual. Hoy contamos con una asistencia de más de 16.600 personas. Las CAF están presentes en 90 ciudades, 19 departamentos y 14 países. Bautizamos 195 nuevos discípulos para un crecimiento del 336%. Este fin de año honramos a 3.991 guías de familia que han dado todo su esfuerzo para levantar un altar de adoración en su hogar. En nuestro movimiento de oración Nacidos en Casa, cerramos el año 2019 con 2.866 intercesores. Y nos establecimos una meta para la década, alcanzar 7.000 intercesores. Pero en este año logramos 8.000 guerreros que diariamente claman por su hogar, líderes y nación. No solo alcanzamos la meta de la década, sino que crecimos un 179%. Durante el año 2019 contamos con una asistencia dominical de 11.078 personas. Ahora, con la estrategia CFC en Casa, hemos alcanzado una asistencia de 15.000 personas que cada domingo se conectan a través de nuestras plataformas digitales de Facebook y YouTube, donde hemos alcanzado 8.077 suscriptores nuevos y 1 millón de vistas nuevas, además de Conexión Radio y el Canal 12. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? Dios es bueno. Hay que dar la gloria al Señor porque esto se llama el Dios que sostiene su obra. El Dios que en medio de cuando todo se ha cerrado y cuando todo todavía sigue limitado, porque no es que esté abierto a plenitud, sino que ahí limitado como estamos hoy. Pero aún así, Dios es grande y maravilloso. Grande y maravilloso. Y damos la gloria al Señor, el Dios que levantó las casas de avivamiento, el Dios que tiene intercesores. ¿Sabe que en medio de la incomodidad, en medio de todas estas luchas, hay que dar gracias a Dios por esta época? Y hay que dar gracias a Dios que nos tocó la pandemia en esta época. Porque por lo menos hay redes, hermano. Si usted lo hubiera tocado en otra época, pues ahí sí hubiera estado más grave el asunto. Pero por lo menos alguien recibió una palabra. Alguien recibió una palabra, una oración a lo largo de todo este tiempo. Bueno, dele gracias al Señor. Sin embargo, obviamente no hay como estar en la casa del Señor, ¿cierto? No hay como estar en la casa del Señor. Y ahí, bueno, confiamos en Dios que este año se vaya restaurando todo poco a poco. Muy bien. Estamos en un tema, en una serie Fe para un nuevo año, desde finales del año de diciembre, las últimas semanas, y todavía el Espíritu nos tiene ahí. Dentro de esa serie hemos tocado varias temáticas, hemos estado abordando la unción de Jocabed, y estos días de consagración hemos seguido hablando de esta extraordinaria mujer y de esta extraordinaria familia. Si usted ha estado conectado, si no lo ha hecho, vaya a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las enseñanzas de estos últimos días. Conéctese al canal de YouTube. Ojalá dele a la campanita en YouTube para que usted pueda recibir las notificaciones de todo lo que se va subiendo día a día y semana a semana. Pero mire, hoy, en este cierre de estos días e iniciando el año, quiero hablarles algo interesante que está en Hechos capítulo 7. Busque Hechos 7, por favor, y vamos a abordar con cuidado esta palabra y vamos a caminar por ella por un tiempo interesante. Hechos capítulo 7, verso 17, por favor, tome la escritura, tome la palabra del Señor, si es tan amable,
allí conmigo y podamos buscar todos los que están acá, los que nos están viendo y los que nos están escuchando a través del dial 1290. Y dice la Biblia, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, escuché bien, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. ¿En dónde? En Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y note la expresión del verso 19, por favor. Quiero llamarle atención a esta expresión. Mire lo que dice el verso 19. Este rey, usando de qué? Usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen o que expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagasen. En el mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y lea conmigo el verso 22, por favor. ¿Cómo termina esta porción? ¿Qué dice? Y fue enseñado Moisés en toda, diga conmigo, en toda. ¿En toda qué? La sabiduría de los egipcios. ¿Y cuál es la conclusión? Y era Moisés poderoso en sus palabras y en sus obras. Escúchame lo que vamos a hablar hoy. Ten cuidado. Educado en Egipto, fundamentado en la casa. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Educado en Egipto, fundamentado en la casa. Préstele atención a esto, familia que me escucha. Educado en Egipto, fundamentado en la casa. El carácter de un hombre o el carácter de una mujer nunca se va a formar en el vacío. No. Siempre el carácter de un hombre o de una mujer tiene un trasfondo familiar muy fuerte. Hay una matriz familiar detrás del carácter que usted tiene hoy, del carácter de la visión o del destino que tú tienes. Detrás de nuestro destino y de nuestro desarrollo hay un hogar, hay una familia. ¿Alguien dice amén a eso? Hay un hogar y hay una familia. Es importante entender eso. Moisés es el libertador de un pueblo, es el formador de una nación, no es cualquier cosa. Moisés es uno de los más grandes profetas de la historia, uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel y de la historia bíblica. Sin embargo, el contexto en el que nace Moisés, como hemos venido hablando, no es un contexto muy ideal. El contexto en el que nace Moisés es un contexto de mucha presión, de crisis. Es un contexto oscuro, diabólico. Es un contexto cruel, adverso, de tribulación, de problemas, de desánimo, de angustia. Y me llama la atención la palabra que usa Esteban cuando le está predicando al Sanedrín y le está haciendo un recuento histórico al Sanedrín de todo el plan de Dios con su nación. Pero me llama la atención profundamente que dice el verso 19 y usa una palabra que vale la pena resaltarla, porque dice el verso 19 que este rey usando de astucia. Y cuando leí esa palabra inmediatamente fue inevitable saltar. ¿Quién fue quien primero usó la astucia? Allá en Génesis 3, ¿qué leemos? La serpiente era astuta más que todos los animales. Señores, aquí vemos una manifestación diabólica. Siempre la serpiente trabaja con astucia. Siempre las tinieblas trabajan con astucia, con sagacidad, con inteligencia, para desviarte del plan y del proyecto que Dios tiene para tu casa.
Usted que está acá, préstele atención. Por eso es tan difícil, por eso esto es una guerra tan dispareja. Porque realmente las tinieblas tienen mayor astucia que nosotros. Tienen mayor sagacidad, señores. Adán y Eva en el huerto, vino la serpiente con su astucia para envolverla y para sacarla del proyecto, para sacarla del plan original de Dios. Y aquí vemos a Faraón como una figura diabólica, sí, que está usando del mismo principio de astucia. ¿Cuál es el problema de Faraón? Que Israel está metido en su tierra, pero Israel crece, Israel avanza, Israel se expande, los hebreos se multiplican. Y Faraón dice: un momento, hay que detener el avance, hay que frenar el avance. El problema de las tinieblas siempre será el avance, siempre será el crecimiento. Se va a idear cualquier cosa para detener el avance. Nuestra mente no alcanza a dimensionar lo que hay detrás de ciertas cosas. No lo alcanza. Usted está aquí sentado y yo. Pero señores, hay unas tinieblas trabajando. Y aquí Faraón usó de decretos, leyes y usó de planes oscuros, diabólicos. La única manera de detener el avance, de detener el crecimiento, es frenando las multiplicaciones, matando a los niños. Así que mire, el plan de Faraón es matar a los niños. Sí. ¿Cuál era el propósito? Era un control de natalidad. Un control de natalidad. Detener el crecimiento del pueblo. Por eso yo creo que aquí hay un mensaje introductorio para la iglesia. ¿Dónde viene el ataque de las tinieblas? ¿A dónde estará el ataque de las tinieblas? Señores y señoras, el ataque de las tinieblas va a ser hacia nuestras generaciones. Hacia nuestras generaciones. Alguien dice amén a eso, me está escuchando. Por eso los niños en la familia, los adolescentes son objetos de ataque. Pero también los nuevos, por eso un nuevo en la fe es un objeto de ataque. ¿Y cómo lo va a atacar? ¿Cómo atacó Faraón? Con un decreto, con leyes, con temores y con tantas cosas. Hay decretos para querer desvirtuar y detener el avance del pueblo. ¿Pero qué marca la diferencia? Pues lo único que va a marcar la diferencia es que haya una familia con fundamentos. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Haya una casa con fundamento. Eso es lo que va a marcar diferencia. La gente que está allí conectada, una casa con fundamento va a marcar la diferencia. Eso es en medio de un momento tan difícil. Lo único que marcará la diferencia es que nuestra generación tenga fundamentos. Fundamentos. Porque los decretos de Faraón difícilmente se revierten. Difícilmente el pueblo de Israel podía revertir un decreto. Hay cosas que difícilmente usted va a poder revertir de los gobiernos y de la sociedad. Pero lo que sí puede hacer usted es que un decreto, una ley o una ideología no permee tu casa. Y eso depende de los fundamentos que tenga tu casa. De los fundamentos. Ahora escúcheme esto. Moisés es un niño curioso, porque todo hijo solo tiene una madre, normalmente, pero Moisés tuvo dos madres. ¿Y por qué pasa esto? Aquí hay un mensaje también que quiero que tú lo agarres, por favor. Nuestra generación de hijos van a tener dos madres. Me está hablando, pastor, claro. Nuestra generación va a tener la madre del sistema egipcio. Gracias. Y va a tener la madre del hogar. Tus hijos y tu generación tendrán dos madres. Ya lo tienen. Tal vez usted no se ha dado cuenta, padre, le estoy hablando a gente, pero sus hijos siguen dos madres o dos padres. El padre biológico, pero hay otra madre que se le ha metido a las casas a través de las redes. Así que sus hijos van a tener dos madres. Su generación va a tener dos madres. Moisés tenía dos, la hija de Faraón, que era la madre del sistema egipcio, y Jocabet, la madre del propósito. Así que Moisés se tendría que mover entre las dos madres.
Eso es inevitable. Ya no lo cambiaba nada. Es hijo biológico, natural de Jocabed, pero ahora es hijo del sistema. Es hijo del sistema. Ese es Moisés. Por eso es importante. Una madre le va a dar la educación, pero la otra madre le va a dar los fundamentos de vida. Escuche bien. Entonces, consideremos los dos ambientes que va a vivir nuestra generación. Considere conmigo y metámonos en materia en este tema. Considere los dos ambientes que le va a tocar vivir a nuestra generación. Primero, hablemos sobre el ambiente de la educación en Egipto. El ambiente de la educación en Egipto. Y quiero aquí venir a pararme un rato, aquí vamos a caminar un rato, porque quiero hacerle algunas claridades. La Biblia no está atacando la educación de Moisés en Egipto, ojo con eso, ojo con eso. Nunca la Biblia está atacando la educación de Moisés en Egipto. Por el contrario, Esteban ante el Sanedrín, ¿qué era lo que estaba haciendo? Era elogiando que aquel que era libertador fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Ojo con eso, ojo con eso. No está atacando la educación de Egipto. No, lo está elogiando Esteban. ¿Sabe? La mayoría de nuestros hijos, la mayoría de nuestra generación será educada en Egipto. Es más, hoy vengo a pararme un rato como pastor a decirle a los padres que hay que estimular la educación de nuestra generación. Hay que estimular la educación. Lejos aquellos días, lejos aquel tiempo donde el cristianismo tenía unas ideologías raras de que para qué estudiar. No. Hay que estimular la educación de nuestros hijos. Tu generación tiene que ser una generación educada. Sí, preparada, claro. Ahora, observe lo siguiente. Observe conmigo las dos áreas en que la educación debe afectar a tus hijos y a mis hijos. ¿Qué dice la Biblia? Vuélvalo a leer conmigo. Al final, en el capítulo 7, en el verso 22, dice algo extraordinario. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría ¿de qué? De los egipcios. Y luego concluye, y era poderoso. Diga conmigo, poderoso. Wow, ¿cómo era Moisés? Poderoso en palabras y en obras. ¿Sabe qué está enseñando esto? Que en el ambiente de la educación en dos áreas se debe afectar a nuestra generación. Primero, en el desarrollo intelectual y cultural. En el desarrollo intelectual y cultural. Moisés, mire lo que Esteban está resaltando. Moisés tenía un desarrollo cultural amplio. Su intelecto era floreciente. No era cualquiera Moisés, no. La expresión que usa Esteban en toda la sabiduría de los egipcios, cuando usted estudia la Biblia y hace sus exégesis, usted va a tener que entender que está usando una expresión hiperbólica, sí, o exagerada, para denotar que Moisés era superior a la gente de su entorno, que Moisés estaba por encima del promedio de la gente. O sea que Moisés no solamente fue a estudiar, sino que fue superior a la gente de su entorno. Aleluya. Que Moisés era un individuo preparado por encima del promedio de su época. En otras palabras, era un hombre culto. Moisés era un hombre culto. No es pecado, no está mal el cultivar el nivel cultural de nuestra generación. Por el contrario, una vez más lo repito, padres que me están escuchando, estimule a sus hijos para estudiar. Gracias por los 2 o 3 amenes. Sí,
Luche por estudiar, por superarse en la vida. Hay que hacerlo. Bendigo a los padres que tienen proyecto con sus hijos desde temprana edad. ¿Sabe por qué muchos hijos no pueden ir a la universidad? Y todo, pastor, es que no tengo. No, es que a veces no hay proyecto. Los que tienen hijos pequeños. Pastor, yo tengo un hijo de 2 años. ¿Cuándo debo empezar a prepararme para la universidad? ¿A los 15 años? No, ya. Si usted lo hiciera, ya, cuando lleguen esos años, no va a haber tanta crisis. Pero ¿a qué edad es que comienza uno a prepararse para la universidad? El mismo día, peor. Entonces, cuando el hijo al mismo día le aparece con la matrícula, ¿qué dice uno? No hay plata. No hay plata, hay que salir a prestar. Ay. Pero proyéctese. ¿Cuál es el proyecto que hay con la generación? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo, cuando mis hijos tenían, junto con mi esposa, cuando tenían esa edad de 5 años, de 4 años, yo dije, oiga, yo quiero que mis hijos aprendan otro idioma. Sí. Entonces proyecté, y a tal edad, por eso apenas terminaron el colegio, a cada uno lo agarré y lo lancé. Y lo llevé a vivir a Estados Unidos un tiempo para que desarrollaran el inglés. Pero eso no fue un mes antes. No. Eso es un sentido de proyección, de invertir en experiencias de vida. ¿Qué es lo que tú quieres con tus hijos? ¿Cuál es el proyecto? No espere, pues todavía está chiquitico. No, pues desde ya usted tiene que hacer un proyecto de vida para sus hijos. Gloria a Dios, gracias. Sí. Se necesita una generación poderosa en palabra. El mundo de hoy está demandando una generación poderosa en palabra. Pero no solo en palabra. Mire la segunda área que debe afectar la educación, en el desarrollo de habilidades. El desarrollo de habilidades y experiencia para la vida. Desarrollo de habilidades y de experiencia para la vida. ¿Qué dice Hechos? Dice que Moisés era poderoso en palabra, pero poderoso ¿en qué? En obras. Poderoso en obras. ¿Qué significan obras? Que tenía habilidades, que tenía experiencia para la vida. Moisés era poderoso en obras, es decir, tenía capacidades, destrezas para la vida personal y la vida profesional. En el día de hoy no solo se necesita crecer intelectualmente, sino que aún más allá de eso se necesita destrezas para la vida. Así que los hijos hay que llevarlos a que desarrollen destrezas. Destrezas. Usted y yo debemos trabajar con nuestros hijos en ayudarles a desarrollar esas destrezas, esas habilidades. Por eso, aparte de un estudio, de un título, meta a sus hijos a que estudien cosas que le desarrollen destrezas, hermano. Si les gusta la música, que aprendan a tocar un instrumento. Que aprendan a hacer algo, un arte, algo. Arreglar algo, hermano. Destrezas. Moisés, entonces mira el balance, porque qué extraordinaria la descripción. Gracias a Dios por Esteban. Yo bendigo a Esteban, hermano. Que si Esteban no predica ese mensaje, no hubiésemos podido saber qué pasó allí en Moisés. Pero Esteban le dice al Sanedrín: ¡hey! El libertador de la nación era un hombre poderoso en palabra. Es decir, tenía un intelecto desarrollado, pero también tenía unas destrezas desarrolladas. Ahora mire esto. Permítame entrar un poquito a una parte que a lo mejor a usted no le va a gustar y le va a aburrir, pero espero que no le aburra. Espero que no le aburra, pero es necesario. Porque yo me hice una pregunta, y esto va a tener un sentido al final. Usted lo va a entender al final del mensaje. Y el pastor, ¿por qué me está hablando de esto? Porque es que a veces leemos la Biblia, nosotros somos muy rápidos de lectura de la Biblia. Pero escúcheme, fue
poderoso, fue educado en toda la sabiduría. ¿Sabe que cuando yo leo esto, en toda la sabiduría de los egipcios, hice una pregunta? Oiga, ¿qué pudo aprender Moisés? Entonces permítame hacerle un repaso de cultura egipcia. ¿Quiere un repasito de cultura egipcia? Acompáñeme un momentico a un repaso de cultura egipcia. Porque Moisés está en Egipto. Me imagino que, recuerde que Moisés, ¿quién es? Moisés no es cualquiera, tampoco. Moisés es el hijo de la hija de Faraón, o sea, es un príncipe. Y por ser un príncipe, ¿a qué tiene derecho Moisés? A las mejores universidades de Egipto, a los mejores estudios. O sea que Moisés está haciendo, porque Moisés estaba siendo entrenado para ser faraón. Para ser faraón. Porque le he cuidado el alcance de esto. Entonces, me detuve un poquito y dije, oiga, ¿qué pudo aprender Moisés? Los antiguos egipcios llegaron a desarrollar una cultura. ¿Sabía usted que en el momento que Moisés está en Egipto, Egipto es una potencia? Egipto es un imperio sobresaliente, una cultura sobresaliente. Y esta cultura se ve expresada en varias cosas. Se ve expresada a través de la ciencia, del arte, de la escritura, de la religión y de la magia. Ponle cuidado a esto. Hablemos un poquito de la ciencia egipcia. Hablemos un poquito de la ciencia. ¿Qué pudo aprender Moisés en el área de la ciencia? Por ejemplo, en las matemáticas. ¿Sabe usted que los egipcios fueron los que sembraron los fundamentos de la aritmética y de la geometría? Los egipcios fueron los que inventaron las medidas del pie, del cúbito, del palmo. Determinaron los triángulos y los rectángulos. Con los triángulos y los rectángulos es que ellos medían sus tierras e hicieron sus grandes obras de ingeniería. A Moisés le enseñaron eso. Las funciones básicas de la matemática, suma, resta, multiplicación, parte de los egipcios enseñaron. Así que a Moisés le enseñaron esto. La astronomía. ¿Sabe usted que el calendario que hoy tenemos, quien lo crearon fueron los egipcios? Los egipcios fueron los que crearon el calendario de 365 días divididos en 12 meses y le metieron 5 días festivos. Los colombianos le metimos más, hermano. Nos gustan los festivos, pero para los egipcios solo había 5 festivos. Pero nosotros, como nos gusta andar de más festivos, pues le metimos más festivos. Pero el calendario original solo tiene 5 festivos. Luego los romanos fueron los que lo dieron a conocer al mundo. Pero el calendario que hoy tenemos parte de los egipcios. ¿Sabe usted que los egipcios fueron los que descubrieron Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno? Los egipcios fueron los que descubrieron con su... Ahora, estamos hablando de una época que no hay los grandes telescopios. ¿Cómo descubrieron? Los adelantos que tenía la cultura egipcia. ¿Qué cree que le enseñaron a Moisés? A Moisés le enseñaron todo esto. La medicina. La medicina. Señores, los egipcios supieron tratar fracturas, heridas, luxaciones. Mezclaban medicina con superstición. Sí. Eran tremendos para curar en una época que no habían los adelantos que hoy tenemos. Pero sobre todo en lo que fueron fuertes, ellos aprendieron a embalsamar a sus muertos y a momificar a los cadáveres. Eso es una técnica violenta. Momificar a una persona. Hasta el día de hoy solo los egipcios. Es un arte tremendo. Hablemos del arte. Ya esto es algo de la ciencia. Todo esto aprendió Moisés. Hablemos del arte. El arte en la cultura egipcia. 2 manifestaciones clave del arte. Tenemos la arquitectura y la escultura. Si hay algo por lo que se conoce a Egipto, ¿por qué es?
por su arquitectura. Y su arquitectura está marcada por varias cosas, por las pirámides, que es lo que más conocemos, pero también están las mastabas y están los hipogeos. Las mastabas son pirámides pero planas, y los hipogeos eran los cementerios subterráneos, allí debajo. Las esfinges eran esos monumentos gigantescos con rostro de hombre o de animal. Esta era la arquitectura y era el arte. Ahora, a Moisés le enseñaron esto. Moisés tuvo que aprender diseños. Oiga, hacer los planos de una pirámide no era fácil. Pero Moisés aprendió. Y aquí le voy a soltar algo para que usted se dé cuenta de esto. Porque hay gente que dice, ¿y esto para qué importa? Señores, escúcheme bien. Cuando Moisés está en el desierto, agarre esto. Por eso Dios sabe lo que hace. Cuando Moisés está en el desierto, Dios, ¿qué le mostró a Moisés? Le mostró un diseño de un tabernáculo. Y le dijo, tú vas a hacer el tabernáculo de acuerdo al modelo. ¿Por qué cree que Dios le habló? Porque, señores, hay un hombre que sabe leer planos y diseños. Porque hay un hombre que sabe leer planos y medidas. Porque sabe tomar medidas y diseños. Porque Moisés no es un ignorante de los planos, de las medidas, de los diseños. Él sabe los metros. Él sabe, porque Dios, todo el diseño del tabernáculo tenía medidas, diseños. Y le dijo, tanta medida y tantos pies para acá y tantos pies para allá y los colores para acá. Y Moisés, cuando captura el diseño, por eso Moisés plasma también el tabernáculo. Porque Moisés es un diseñador. Hablemos de la escritura. ¿Qué aprendió Moisés? Una de las cosas más famosas de los egipcios es su escritura. ¿Sabía usted que los egipcios tenían 3 tipos de escritura? La más conocida es la escritura jeroglífica, que es una escritura que nadie la entiende, hermano. Eso solo lo entienden los expertos en escritura jeroglífica, porque es una escritura basada en imágenes de hombres y de animales. Pero había otra escritura, la hierática, que esta era la escritura de los príncipes, de los sacerdotes. Esta era la escritura que aprendió Moisés. Era una escritura jeroglífica pero abreviada, o sea, más grave. Más grave. Porque la jeroglífica era la mayor, pero la hierática era la misma jeroglífica, pero como abreviatura. Y esta solo la sabían los príncipes, la sabía Faraón y los sacerdotes. Así que a Moisés le enseñaron jeroglíficos, le enseñaron la escritura hierática. Y había la tercera, la demótica, que era la escritura del pueblo raso. El pueblo raso tenía la escritura demótica. Moisés aprendió las 3 escrituras como príncipe. Se le enseñaron todo esto a Moisés. Hablemos un poco de la religión egipcia. Otra manifestación de la cultura egipcia. La religión. ¿Cuáles eran las características de la religión egipcia? Era una religión politeísta. ¿Qué significa eso? Muchos dioses. Muchos dioses. Los egipcios creían en muchos dioses. Los egipcios creían que todos los cuerpos celestes y todos los elementos de la naturaleza y algunos animales son Dios. Algunas plantas son Dios. Eran sagrados para ellos. Esta era la cultura religiosa. Pero también la religión egipcia no solo era politeísta, sino antropomorfista. ¿Y qué significa eso del antropomorfismo? Es asignarle figuras humanas a dioses. Entonces, para los egipcios, los dioses eran representados generalmente de forma humana. De forma humana. A veces con cabezas de animal. Por eso usted ve un dios con un cuerpo y una cabeza ahí de un lobo, de qué sé yo. Esa era la figura. Eso a Moisés se lo enseñaron. A Moisés lo sentaron a decirle, mire Moisés, mire este Dios, este es el Dios tuyo. Porque escúcheme bien. ¿Quién sabe que Moisés es hebreo?
solamente la hija de Faraón. Pero el Faraón a nadie más le divulgó. Así que Moisés está ahí en una escuela o en una universidad o está con los sacerdotes y le están enseñando de Horus, le están enseñando de Ra, le están enseñando de Apis, de Isis, de Set, de Anubis, de todos estos dioses. Moisés se los tiene que comer. Moisés tiene que aprender de Osiris, que es el dios principal. A Moisés le enseñaron el culto a los animales. Le enseñaron a adorar al buey Apis. Le enseñaron esto. Señores, allí está Moisés. A Moisés le enseñaron a adorar las aves. ¿Usted ha oído algo así como el ave fénix? ¿Quién ha oído algo del ave fénix? ¿Ha oído? ¿Cuál es el mito del ave fénix? ¿Sabe dónde viene el ave fénix? De Egipto. Es un mito egipcio de un ave que resurge de las cenizas. Cada cierto tiempo esa ave resurgía y recorría todo el país. A Moisés le enseñaron el mito del ave fénix. Pero si hay algo, y aquí vamos profundizando al lado oscuro, empezamos allá en la ciencia, pero mire, en lo que se caracteriza Egipto es que son los número uno en el culto a los muertos. En el culto a los muertos. ¿Sabe que los egipcios pensaban que el ser humano no moría por completo? Escúcheme bien, cuando alguien moría en Egipto, ellos creían que el ser humano no iba a morir por completo, sino que su alma se quedaba ahí como gravitando en la vida. Por eso es que practicaron la momificación o el volver momias. Porque al volver momia a un muerto y lo conservaban, ellos estaban diciendo, ahí está el alma, para que no se destruya el cuerpo. Qué tremenda filosofía detrás de lo que hay. Señores, a Moisés como príncipe le enseñaron el culto a los muertos. Pero lo más tremendo, hablemos de la hechicería en Egipto. Amados, Moisés tuvo que tener un encuentro con las artes mágicas de Egipto. Porque Egipto era una potencia en el mundo, en lo mágico. Los egipcios creían, escúcheme bien, investigando descubrí algo tremendo. Los egipcios creían firmemente en el Eka. En el Eka. ¿Y qué es el Eka? El Eka es el poder de la magia. Para los egipcios el Eka domina todo el universo y puede traer a la creación lo que quiera. Los dioses y los magos y hechiceros egipcios eran poderosos. Los faraones aprendían a manejar el Eka. Aprendían a manejar el Eka. Y tal vez para usted y para mí, ay, pastor, eso no lo creo yo. No cree. Éxodo 7. Vaya para que mire la manifestación del Eka en la Biblia. Mire lo que ahí está. Los que a veces no leen con cuidado. Vaya conmigo a Éxodo 7. ¿Qué cree que es esto que está acá? Tenle cuidado. Para aquellos, mira el poder. No eran cualquiera brujos los que habían en Egipto. No eran cualquiera. No eran cualquiera, señores. Éxodo 7. Éxodo 7. Ya cuando Moisés está en el proceso libertador. Es más, le voy a decir algo que rompe la cabeza. Yo me estoy metiendo con cosas que está la mente así. No quisiera soltarle esto, pero ¿qué hago? Ya me metí, tengo que soltarle. Pero aquí hay cosas que vuelan la cabeza. Aquí hay cosas que se escapan a nuestra comprensión y a nuestras dimensiones, porque a veces no la creemos. Pero mire lo que Dios le dice a Moisés. Éxodo 7:1. Éxodo 7:1. Jehová le dijo a Moisés, note lo siguiente. Jehová le dijo a Moisés, Éxodo 7:1. Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido. ¿Qué? ¿Alguien está leyendo eso?
¿Qué era Moisés realmente? Dígalo, sí, no le dé miedo. Moisés era un Dios. Wow. Pastor, ya se va a descarriar, no, tranquilo. No pelee conmigo, pelee con la Biblia. Señores, Moisés fue un Dios. Dios lo constituyó Dios para Faraón. Porque Faraón es un Dios, y Faraón como un Dios, según la cosmovisión, solo se entendería con otro Dios. Así que la lucha de la liberación de Israel es una lucha de dioses. Dios mío, ayúdame, Padre. ¿Usted sabe lo que Dios elevó a Moisés al nivel de Dios? Y le dice: y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Aarón será tu profeta. Porque la única manera que Faraón te vea a su nivel es que sea una lucha de dioses. Por eso es que la liberación de Israel no es un evento cualquiera, es una guerra espiritual de alto calibre. Ahora mire, verso 8. Mire la lucha acá. Verso 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro. Porque ¿qué hacen los dioses? Mostrad milagro. Dirá Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo. ¿Y qué se volvió la vara? Se volvió una tremenda mire este cuadro, por favor. Trate de usar su imaginación conmigo en el palacio. Esto es un cuadro que es fácil de leerlo, o lo leemos, pero esto es una lucha espiritual. Esto nosotros no nos cabe en la cabeza. Usted se imagina acá y que tire yo una vara y... Yo creo que las puertas de la tumba usted, hermana. Porque sí, imagina, hubiera traído yo una vara que tengo, a ver si, ¿qué pasa? La tiramos. Una lucha de poderes. Y tiró la vara y se volvió. Pero ¿usted cree que Faraón salió corriendo como nosotros? Faraón dijo, note lo siguiente. Como Faraón había sido criado y había aprendido a manejar el Eka, el poder de la magia. Faraón no dijo, uy, qué tremendo. Uy, ¿qué hizo Faraón? ¿Ah? Tráiganme a mis sacerdotes. Note. Y entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros. Verso 11, mire, sabios y hechiceros. ¿E hicieron qué? Lo mismo con sus encantamientos. Fíjese, venga. Es tan poderoso el Eka, el poder de la magia egipcia, que tenían el poder de crear. Esto es otra cosa. Esto no es una magia ahí de la bolita de cristal y el buf. No, Moisés no se está enfrentando con la magia ahí del riego, que lo van a bañar acá. No, Moisés se está enfrentando con una magia de alto calibre. Esto es una magia de alto nivel. Señores, esta gente aprendió a manejar los elementos. Esta gente aprendió a manejar los elementos y a crear. Y entonces los hechiceros vinieron y me imagino que ¡pum! Tiraron. Y entonces había una lucha de serpientes. Pero la de Moisés devoró. Se las comió, se las comenzó a tragar. Wow. Y así comienza cada plaga. Lo más curioso, y es que estas son las cosas de Dios. ¿Hasta cuándo pudieron llegar los hechiceros? Hasta los piojos. Entonces yo siempre he concluido que el diablo no sabe hacer piojos, hermano. Sí, porque como las culebras, las serpientes no lo pararon. Y llegó un momento en que los hechiceros, cuando ya viene la plaga de piojos, le dicen a Faraón, no, definitivamente es que el Dios que tiene Moisés es mucho más grande que nuestros hechizos. Pero escúchame, a Moisés le enseñaron el Eka. Moisés tuvo que estar en las clases de alta magia.
Eso era para que su fe se hubiese apagado. Eso es para que su fe se hubiese consumido. Bueno, ya hicimos un repaso por cultura egipcia, breve. Entonces, ¿para qué esto, pastor? A pesar de la erudición y de la cultura egipcia, aquí está lo grande: Moisés nunca perdió su fe. Moisés nunca se dejó apagar y robar su espíritu. Hoy nuestros jóvenes, a veces con mucho menos, cuando entran a los claustros universitarios o cuando están metidos en centros de intelectualismo, señores, su espíritu se apaga, su fe es extirpada y pierde. Y aquel hombre que estuvo rodeado de las artes, de las ciencias, de la astronomía, de lo oculto y de lo religioso, que tuvo años ahí. ¿Cuántos años estuvo Moisés en Egipto? 40 años. 40 años recibiendo la influencia de todo este ambiente pagano, pero también intelectual, también de ciencia, también de arte. Era para que Moisés hubiera dicho: de verdad, mi Dios es Horus, mi Dios es Sed o Apis, de verdad, wow, qué poderoso el Eka. Yo como que mejor me voy a manejar, he aprendido a manejar las artes ocultas y místicas. Pero Moisés, aunque recibe todo esto, dice Hebreos, aleluya, dice Hebreos capítulo 11, y esto es lo poderoso, por eso cobra relevancia. Hebreos el capítulo 11, señores, vaya conmigo al verso 24, Hebreos 11, 24. Entonces dice la escritura: por la fe Moisés, vamos, léalo conmigo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo Moisés? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando Moisés crece, dice: wow, mi Dios no es Osiris, no es Sed, no es Horus ni es Hapi. Mi Dios es el eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y mi poder no es el poder del Eka y de las artes mágicas. Hay un Dios grande y poderoso que sostiene. Vamos, alguien dice amén a eso, alguien le alaba. Eso, vamos, alguien puede aplaudir a Dios fuerte aquí y en su casa. Pero ¿sabe dónde? Y aquí es donde voy entrando al corazón y a la recta final de esta parte, señores. ¿En dónde? Por Dios. ¿Cómo pudo resistir semejante avalancha de intelectualismo, de religión? ¿Cómo pudo resistir semejante avalancha de artes mágicas, de conceptos y de tanta ciencia y de tanta cosa? Desde niño, desde adolescente hasta los 40 años. Porque tuvo una casa. Porque tuvo una casa. Entonces el segundo fundamento, o más bien el segundo ambiente que quiero hablarte, es el ambiente de los fundamentos de casa. El ambiente, ya vimos el ambiente de la educación. ¿Cuál es el mensaje? Que sus hijos se eduquen. Pero el tema es: Egipto educa, pero la casa fundamenta. La pregunta es: ¿estaremos fundamentando para que nuestra generación pueda educarse sin canjear y validar sus principios? Porque aquí es donde viene lo que acabamos de leer. Una vez más, Hebreos 11, 24. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Diga conmigo: el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto, Dios mío! ¡Qué grande! Entonces, cuando yo agarro nuevamente Hebreos, me puse a pensar: ¿y cuáles son los fundamentos que le enseñaron a Moisés? Encuentro varios. Número 1, el primer fundamento es el fundamento de la fe.
El fundamento de la fe. Sí, el primer fundamento para poder contrarrestar toda esta avalancha de ideologías, de conceptos, de religión, de magia, se llama el fundamento. Los padres, en especial Jocabed, establecieron en Moisés una fe genuina en el eterno Dios. Esta madre, los años que lo tuvo, ¿cuántos años? 10, 12 años, porque recuerde que a los 3 meses la hija de Faraón se lo da. Ella tiene que irlo a criar, pero lo tiene que devolver. Esta madre no lo tuvo toda la vida, lo tuvo 10 o 12 años, pero en 10 o 12 años, Dios mío, en 10 o 12 años, la madre le sembró fe a Moisés y le dijo: el eterno es tu Dios. Tú no fuiste sacado de las aguas por Osiris, por Set, ni por ningún dios egipcio. A ti te guardó el eterno Dios. El Dios de Abraham es el que te guarda. El Dios de Abraham. Moisés aprendió a creer en el eterno. Moisés aprendió a creer en el Dios de Abraham, de Isaac. Y sabe, porque sus padres fueron padres de fe. Padres de fe. Le transmitieron esa fe. Cuando todo decía muerte, hubo unos padres que dijeron: no vas a morir, vas a vivir. Cuando todo hablaba de ruina, hubo unos padres que dijeron: no vas a fracasar, vas a ver la gloria de Dios, porque eres niño hermoso. Y como hemos visto ya a lo largo de estos días, no una hermosura de la estética del rostro, es que había propósito de Dios. Y los padres son padres que ven el propósito de Dios en sus hijos. Padres de fe, de una fe activa y vigorosa, de una fe perseverante. No fueron padres que se desanimaron, que abortaron el propósito. No, por el contrario, padres que aunque había un decreto de muerte, guerrearon por su generación. Y entonces por eso el escritor a los hebreos nos dice: y por la fe Moisés rehusó, y por la fe dejó Egipto, y por la fe celebró la Pascua, porque Moisés tenía un fundamento de fe. Porque lo que va a sostener a tus hijos es que tengan fundamento de fe. Padres, familia que me está escuchando aquí y los que están allí en las naciones, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cuál es el fundamento? ¿De qué le estamos hablando? ¿De cómo estamos fundamentando a nuestras generaciones? ¿Cómo? ¿Estamos enseñando fe? Porque el segundo fundamento, y esto es tremendo, póngale cuidado a este fundamento. Dice la Biblia en el verso 25, Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Diga conmigo: pueblo de Dios. Venga, ¿qué fue lo que escogió Moisés? Ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y yo encontré aquí un segundo fundamento, y es el fundamento del valor del pueblo de Dios. Escúcheme bien. El fundamento del valor del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que con todo lo que le acabé de describir, semejante opulencia? Porque aparte de todo lo que ya usted vio, ese repaso breve de cultura egipcia, Moisés gozaba de opulencia, de riqueza y de tantas cosas. Pero ¿cómo es que escoge? ¿Cómo es que escoge ser maltratado con el pueblo? ¿Quién le enseñó que había un pueblo que aunque era esclavo y aunque estaba en problemas, era un pueblo valioso? ¿Quién le enseñó que ese pueblo tenía valor? Que ese pueblo no era de desprecio, sino que ese pueblo valía. No importa lo que estuviera viviendo, no importa lo que estuviera pasando, no importa que le estuvieran dando látigo, que lo estuvieran humillando, pero ese pueblo vale. Eso se lo enseñó una madre, se lo enseñó una casa y le enseñó. ¿Y sabe cómo le enseñaría? Yo me imagino todos los días cuando comían y cuando hacían su altar, y a toda hora la madre le decía: Moisés, tu pueblo no es el del palacio, ellos son tu pueblo. Mamá, pero son unos esclavos. No, hijo, son un pueblo bendecido. Nunca le habló mal del pueblo. Nunca le habló mal en la mesa del pueblo. ¿Sabe cuál es el fracaso de muchas casas? Y usted no se da cuenta, padre. Uy, le voy a hablar aquí a los de la cámara mejor.
¿Sabe qué pasa con muchos de ustedes? Que allá en la mesa del comedor, allá en el cuarto, usted habla mal del pueblo de Dios. Y su hijo pequeño está escuchándole hablar mal de la iglesia, hablar mal del pueblo, porque usted no valora el pueblo. Y luego cuando ese niño es bebé y crece, usted dice: ay, pastor, pero ¿por qué él no quiere venir a la iglesia? Porque de niño escuchó a un papá y a una mamá hablar mal de la iglesia. Y luego los padres vienen a uno: pastor, mi hijo de 12 años, de 13, de 15 no quiere venir, no quiere nada con Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque muchos cristianos no entienden el valor del pueblo. La madre de Moisés le enseñó el valor que hay en el pueblo. Oiga, le enseñó que es más grande estar al lado del pueblo de Dios. Es más grande servir a Dios con el pueblo que cualquier cosa. Sí, el problema, repito, es que hoy no se le enseña a nuestros hijos el valor del pueblo de Dios, el valor de la iglesia. Y en esta época, óyeme bien lo que le voy a decir, y quiero unirme a las voces de los profetas de las naciones. Una de las cosas que se está hablando que viene en este año y en estos próximos años, esta pandemia que estamos viviendo, pero sobre todo este año 20, nos ha dejado adelantos en cosas, pero también hay peligros. Y uno de los peligros para la iglesia se llama la ola de ingratitud que se va a levantar. La ola de costumbrismo. Como nos acostumbramos a lo online por decretos de gobierno. Hay gente que ya menosprecia la iglesia. Hay gente que ya menosprecia el congregarse. Es más, lo que están diciendo muchos es que hay algunos que nunca van a volver ya a congregarse. Muchos hablan mal de la iglesia, del pueblo de Dios. Pero a pesar de que era un pueblo, ¿cómo era el pueblo de Israel? ¿Era lo mejor? Eran unos esclavos con problemas. Todos los días llegaban a sus casas sudados, ensangrentada la espalda, vuelto nada. Oiga, ¿quién quiere ser parte de ese pueblo? Pero a pesar de que ese pueblo, la madre de Moisés le decía: mi hijo, este pueblo es lo mejor que hay. Este pueblo es extraordinario y un día habrá algo diferente para el pueblo. Valore, mi hijo, valore el pueblo. Aunque usted esté en el palacio y sea un niño bonito y esté perfumado, porque usted va a estar perfumado y sus hermanos malolientes. Pero no se te olvide que aunque estés perfumado, tú vales más, tu pueblo vale más que la gente del palacio. Y Efesios capítulo 2, Efesios 2:19 entonces nos dice: así que ya no sois extranjeros, hablándole a la gente, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Efesios 2:19, sino conciudadanos de los santos y miembros. ¿Que somos nosotros? ¿Miembros de qué? De la familia de Dios. Hasta que usted no tenga la revelación de lo que es la iglesia. Algunos creen que la iglesia es la institución, lo ven como una institución más o como una empresa más, que porque el gobierno ha querido llevar a eso. No. Eso es lo que piensa el gobierno. Pero la iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué somos? ¿Qué somos, hermanos? Mire, ¿qué somos? Somos linaje escogido. ¿Qué somos? Real sacerdocio, nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, ¿qué somos ahora? Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia de Dios. ¡Aleluya! Vamos, alguien es pueblo de Dios acá. Ey, pero espere. Venga.
en el fondo, y aún hay muchos en las iglesias. Tal vez usted está sentado acá y tal vez usted está en casa. En el fondo, permítame decirle con todo cariño y no se moleste, pero a usted aún que es cristiano menosprecia el pueblo de Dios. Para muchos de ustedes es más importante otras cosas que el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es lo céntrico para ti. Tal vez muchos de ustedes tienen problemas. A lo mejor para mí no es tanto el conflicto, porque yo crecí de muy niño y mi vida es el pueblo de Dios. Pero cuando uno viene de una cultura religiosa tiene problemas, porque no valora, a menos de que haya una casa que fundamente. Porque aquel hombre cuando crece comienza a mirar el palacio, comienza a mirar el pueblo egipcio que era su pueblo por adopción, pero luego mira a los esclavos y dice: no, yo escojo. Y no fue que escogió vivir bien, escogió ¿qué? Ser maltratado. Lo mismo que le estaban haciendo a mi pueblo. ¿Cuántos de nosotros escogeríamos ser pastor? Pero esto de que me critiquen, no, esto es la iglesia. No, yo escojo. ¿Me van a criticar? Si critican a uno, critican a todos. ¿Sabe qué admiro de los musulmanes, hermano? Que nosotros no lo tenemos. Levántese usted o cualquiera, hable algo de Alá o de Mahoma y todos los musulmanes del mundo se te van a levantar. Hace un par de años el Papa Benedicto todavía estaba, emitió un concepto y qué revolución. Fue tan tenaz que el Papa tuvo que revertir. A nosotros hablan de Cristo, hablan del líder de uno y todo el mundo, sí, eso es verdad, hasta apoyamos. ¿Sabe por qué? Porque no hay identidad de pueblo, no hay identidad, no hay valor. Señores, yo defiendo la iglesia, yo defiendo el pueblo de Dios, porque es el pueblo. Pastor, pero es que la iglesia tiene defectos. ¿Y quién le dijo a usted que el pueblo de Israel estaba en lo más lindo? Eran un poco de esclavos, pobres, llevados ahí, señores. Pero aunque estén así, son el pueblo de Dios y están hoy de esclavitud, pero mañana estarán en la tierra prometida. Hoy estarán en problemas, pero mañana van a ver la gloria de Dios. Dios mío, el tercer fundamento que esto es una locura. Esto es una locura, porque dice la Biblia en Hebreos 11, Dios mío, Hebreos 11:26, una locura para el tiempo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. Señores, el tercer fundamento, ¿cuál es? Es el fundamento de Cristo. De Cristo. De Cristo. ¿Sabe qué está enseñando Hebreos? Una locura. ¿Por qué es una locura, pastor? Porque estamos hablando de una época donde Cristo no ha venido. No está ni la Torá, no está la ley de Moisés que se dio en el Sinaí mucho después. Pero entonces hubo una madre que le dijo: mi hijo, yo no sé cuándo, pero vendrá un Mesías. Aleluya. Vendrá un ungido. Y entonces comenzó a hablarle bajo revelación. ¿Qué mujer? Esta es una mujer de locura, hermano. Y comenzó a hablarle de fe. Y comenzó a decirle: viene un ungido. Porque Cristo, ¿qué es? Es el ungido. Sí, el Mesías. Va a venir el Salvador. Nos va a sacar de este dolor. Nos va a sacar, hijo. Fundamentate en Cristo. No te fundamentes en lo que ves. No te fundamentes en la magia, en los conceptos de Egipto. Párate en Cristo. Ten a Cristo como el centro de tu casa. Oh, aleluya. Ten a Cristo. Ey, pero todavía más locura. Venga, para los que... ¿De qué le habló Jocabed a Moisés? No solo es que le habló de Cristo, sino que Jocabed tuvo la revelación del dolor de Cristo. Porque Moisés, ¿qué dice Hebreos?
Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea que Moisés ya entendía que Cristo iba a ser difamado. Eso es vituperar. Por lo tanto, cuando él renunció a Egipto, ¿qué hicieron con Moisés? Lo vituperaron, lo difamaron. Usted imagina a todo el mundo criticándolo a Moisés. Mira el bobo ese, dejó el palacio, eso no sé qué, para aquí, para allá. Pero Moisés dijo, no importa, a mí me critican, pero yo me aferro a Cristo. Ay, aférrate a Cristo, aférrate a Cristo. Pero ¿sabe por qué se aferró a Cristo? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y cuál era el galardón de Moisés? ¿Cuál cree que es el galardón? Ahí está, a la luz del contexto y del verso 26. Si él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ¿cuál era el más grande galardón de Moisés? No era ver la tierra prometida. ¿Se acuerda usted que Moisés no entró a la tierra? Y note que Moisés no se amargó, porque Moisés sabía. Dios lo llevó al monte y le dijo, mire la tierra. Y Moisés agarró y la miró y dijo, está linda, pero para mí hay un galardón más grande. Mi galardón no es la casa, el carro, la beca, la plata que yo quiero. No, mi galardón más grande precisamente es estar al lado de Cristo. Aleluya. Por eso, agárrese aquí, hermano. Cuando Cristo lleva a sus discípulos al monte de la transfiguración y se transfigura, ¿quién aparece allí? Aparece Moisés y Elías. Y yo me imagino a Moisés con una sonrisa, porque Moisés está con su más grande galardón. Su más grande galardón es estar al lado de Cristo. Aleluya. Por eso, señores, Moisés fue tan tremendo que al funeral de Moisés no fue nadie, sino solo Cristo, el único que lo ha enterrado, o más bien Dios, el único que ha enterrado. ¿Usted se imagina el funeral que solo asiste Dios? Nadie más así. Moisés fue tremendo. Dios dijo, a ese funeral voy yo solo. Nadie más va a ir. Nadie más fue al funeral. Oye, ¿y usted sabe que en el funeral, hasta en el último día hubo guerra? Porque el diablo peleaba por el cuerpo. O sea, desde principio a fin Moisés fue de guerra. Hasta con el cuerpo el diablo vino. Y Dios dijo al arcángel Gabriel, vaya y guerree. Y tuvo que guerrear, pero el cuerpo no se lo van a llevar. Qué tremendo. Porque el diablo quería robarle el galardón, pero apareció allá Moisés al lado de Cristo. Porque mi más grande galardón es estar al lado de Cristo Jesús. Wow, esto está tremendo, Dios mío. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Que en el fondo, usted y yo no anhelamos estar al lado de Cristo. En el fondo, usted y yo venimos a la iglesia porque lo que queremos es la plata, que nos solucione el problema, la salud. Por eso algunos están amargados. Por eso hay gente que cuando pelea con otros, ay, pastor, me descarrié. ¿Y por qué se descarrió, hermano? Ay, porque yo vi en el líder tal que hizo aquello, el pastor tal. Ah, entonces usted no estaba puesta la mirada en el galardón. Y el último y cuarto fundamento es el fundamento de la liberación. De la liberación. Hubo una madre que le enseñó a Moisés y le dijo, mijo, aunque llevamos 400 años, vamos a salir de aquí. De esta salimos. Gracias. Algún día vendrá un libertador, pero de esta salimos. Lo que pasa es que la mamá no sabía que lo estaba criando. Vamos a salir. Moisés aprendió que Egipto no era su lugar de residencia, porque había una promesa. Ahora, pastor, alguien me dirá, pastor, ¿y usted por qué dice esto? ¿Por qué sabe esto? Es que no es que yo me lo invento. Es que por la tradición oral, recuerde que no hay Torah, no hay nada escrito, pero ¿cómo se transmiten los conceptos? El pueblo de Israel transmitía en tradición oral. Y mire lo siguiente, Génesis capítulo 15. Vaya conmigo a esta bomba que está aquí. Génesis 15. Muchos años antes de estar Israel en Egipto, está Abraham. Y cuando Abraham está en un día de crisis de fe, porque no ha nacido su hijo, cuando Abraham le pregunta a Dios, oiga,
¿Será que el Damaseno va a ser mi hijo? Dios le dice, no. Usted va a tener un hijo, usted. Y de ese hijo se va a multiplicar. Y va a crecer el pueblo. Pero escúcheme Abraham. Génesis 15:13. Ese pueblo va a crecer tanto que va a ir a un país, a una nación. Y mire lo que dice Génesis 15:13. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y será oprimida ¿cuántos años? Wow. Tremendo. Está profetizando Dios la esclavitud. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y diga conmigo, y después de esto saldrán. Pero ¿cómo van a salir? Con gran riqueza. Oh, ya Dios había dicho, sí van a vivir, pero van a salir y van a salir con riqueza. Entonces la tradición oral, toda la nación sabía eso. Y yo me imagino a la madre de Moisés diciéndole, Moisés, vamos a salir. ¿Y sabe qué? No vamos a salir pobres. Vamos a salir con riqueza. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Hemos tenido un año difícil, pero en este Dios nos va a bendecir. Gracias, alguien me está escuchando. Vamos a salir con riqueza. Alguien dice amén a eso. Alguien alaba a Dios acá. Oh. Colóquese en pie, por favor. Esto tienes que recibirlo de pie. Tome su Biblia en su mano un momento. El verso 27 de Hebreos, por favor, 11:27. Y por la fe dejó Egipto, eso es liberación, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Viendo a quién? Oiga, familia, ¿qué es lo que te sostiene a ti, Dios mío? Hay gente que ese texto lo tiene que cambiar porque dice, se sostuvo como viendo al pastor. Porque hay cantidad de gente sostenida porque viendo al pastor. O hay otros que se sostuvo porque viendo al líder. Entonces cuando el pastor no está o el líder no está, ¿qué pasa? Se va. Sí, se sostuvo. Lo que a mí me sostiene no es que yo vea al pastor, al líder, a papá, a mamá. Lo que a mí me sostiene es que yo vea al invisible. Entonces, ¿qué estás viendo, mi hermano? ¿Qué estás viendo, familia? ¿Qué estás viendo tú que estás en casa? ¿Qué estás viendo? Moisés se sostuvo viendo al invisible. Oiga, qué tremendo. Al que nadie veía, Moisés lo veía. Al que está contigo ahí, el que camina a tu lado, ahí Moisés se sostuvo. Dios mío, lo que te va a sostener en el 2021 es lo que tú estés viendo. Si tú sigues viendo lo que hace el pastor, lo que hace el líder, lo que hace fulano de tal, te vas a caer. Cantidad de cristianos afligidos y amargados, porque en vez de estar viendo al invisible, andan viendo lo que hace el vecino, el líder, el papá, aquel. Tienes que ver lo que hace el invisible. Lo que va a sostener tu casa es el invisible. ¡Oh, aleluya! Conclusión entonces. Moisés fue educado ¿en dónde? En Egipto. Por lo tanto, eduque a sus hijos. Usted los va a tener que mandar a Egipto, pero Egipto no los fundamenta. Los fundamenta la casa. Así que vuelva a su casa este año una casa de avivamiento. Vuelva a su casa este año una casa de fe. Vuelva a su casa este año una casa de discipulado responsable. Que tu casa sea una casa de discipulado responsable. Tu casa da fundamentos, el sistema da educación. Pero tu casa es lo que fundamenta. Que tu casa sea una casa de avivamiento para tu familia. Valoremos la casa. Valora la familia. Oh, sí, porque la casa vale, porque tu familia vale.
Aleluya. Tu casa es la que marcará diferencia. Gracias. Alguien glorifica a Dios. Tu casa marcará diferencia. Wow. Alguien puede levantar sus manos y adorar a Dios. Te damos gracias. Ay, ay, ay. Todas las casas de las naciones, todas las casas a esta hora, todas las casas que serán las casas de Anrán y de Jocabed. Vamos, los cientos de familias que se están conectando. Hoy es una única transmisión, hoy es un único servicio especial. Ay, ay, ay. Hay gente conectada. Hay gente en diferentes lugares. Allí en el Urabá antioqueño, allí en Apartadó, en Necoclí. Gente conectada recibiendo la palabra allí. En la villa también, en diferentes municipios, en diferentes lugares conectados, Dios. Aquí en los barrios de Cincelejo, en las naciones y los que están en el auditorio. Vamos, dígale: Señor, mi casa será una casa de avivamiento. Mis hijos serán educados en Egipto, pero fundamentados en la casa, fundamentados con el reino, fundamentados con los valores, fundamentados, Señor. Ayúdame a llevar a mis hijos a Cristo y a su palabra, a la fe. Aquí consagramos nuestra casa. Padre, que nuestra casa sea una casa de avivamiento este año. Vamos, alguien puede consagrar su casa. A eso vinimos. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. Usted que está allí en casa, vamos, los que están aquí en el auditorio, y tú que estás allí, consagra tu casa. ¿Será que tu casa es casa de avivamiento? ¿Será que tu casa es casa de avivamiento para las naciones? Que allí se levante, que la misericordia y la bondad de Dios te siga. Sí, te cubra esa bondad. Aleluya. Bendecimos, cientos de familias a esta hora, pastora, que se levantan aquí en este lugar. Hay una familia que entrega su casa y le dice: Dios, ayúdame que mi casa sea una casa de gloria para ti, Señor. Aleluya. Sí, comienza a clamar por tu casa. La bondad de Dios te va a rodear. La misericordia de Dios te va a alcanzar ahí en ese hogar, en esa casa. Al escuchar, Padre, esta palabra, Señor, oh Dios, al oír este mensaje, Señor, oh Dios, hoy mi corazón se compromete contigo, Dios. Hoy mi corazón anhela más buscarte, Padre, para poder guiar mi casa, Señor. Perdóname, Padre, por algún momento, Señor, oh Dios, haber sido desobediente, haber sido rebelde, no haber escuchado ni haber visto al invisible. Perdóname, Dios, por no haber fundamentado mi casa, Señor, y haber permitido que otros fundamenten la casa, Padre. Pero hoy me levanto, hoy me posiciono, Señor, con una palabra. Hoy me posiciono con una promesa, Dios. Y tu bondad, Señor, oh Dios, tu bondad que es fiel, tu bondad, Señor, oh Dios, Padre, me va a permitir ver mi hogar, ver mi generación, ver mi casa diferente, Señor. Por eso me levanto como un guerrero en esta mañana. Me levanto con las armas espirituales que tú me has dado, Dios, para declarar libertad en mi casa, para declarar libertad en mi hogar, Señor, oh Dios. Esa bondad, Señor, oh Dios, corre detrás de mí. Esa bondad va a correr detrás de mi hogar. Esa bondad va a correr de mi casa, Señor, oh Dios. Esa bondad, Señor, nos va, Señor, a rodear. Vamos, decláralo. No te dejes atemorizar. No te dejes hoy intimidar. Vamos, levántate. Tal vez lo que sucedió años atrás, lo que sucedió tiempo atrás, te va a detener. Pero hoy avanza. En este año 21 avanza. Porque vas a fundamentar tu casa bajo la bondad. Mi casa será llamada. Vamos, levanta las manos y dígale: para todas las naciones de la tierra. Con fuerza, mi casa. Mi casa será llamada casa de oración. Para todas las naciones
Y pongo mi ofrenda en tu altar. Yes. Los cielos se abren y el fuego cae. Dígale, mi casa. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo será tu casa? Tu casa. Para todas Tu casa no será casa de pelea en este año. Tu casa, vamos, dígale, mi casa. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Oh, sí. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Mi casa. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Gracias. Gracias, Señor. Padre, pongo mi ofrenda en tu altar. ¿Qué tal si presentas tu casa hoy en el altar? Como un acto profético, y le dices: Señor, mis hijos, mi familia y mi casa. Oh, Rey. Gracias, Dios. Todo el mundo orando en esta hora. Eso, la madre que ora, el padre que ora ahí, la pareja que ora, el matrimonio que ora. Y alguien que nos está viendo, alguien que está viendo en alguna nación ahí orando, consagrando su casa, consagrando su casa y consagrando su familia. Esta hora, Dios, declaramos vida, declaramos bendición, Dios, a todas las naciones, Señor. Nuestros hijos serán libertadores de naciones. Nuestros hijos se levantarán. Mi casa será una casa de avivamiento para levantar una generación diferente. Aleluya. ¿Qué tal si tomas una ofrenda en tus manos? ¿Qué tal si tomas tu mejor semilla en tus manos? Oh, vamos, alguien tiene que tomar una ofrenda y consagrar su casa. Si alguien necesita sobre, pida. Vamos, le decimos. Vamos, le decimos. Eso. Muy bien. Excelente. Ahí están saliendo las cuentas de ahorro, cuenta corriente, el que quiera hacer transferencia. Vamos, alguien que quiera levantar ofrenda de primicia o enviar un mensaje de texto, o usted mañana viene a las oficinas, trae su semilla. Alguien tiene que levantar, o usted a través de estrellas de Facebook puede también dar, o el super chat en YouTube puedes levantar, dar tu ofrenda, tu semilla desde tu casa, o entrar a la página web de la iglesia. Allí usar los medios, allí usar el .pce o lo que tú quieras para dar, pero tu familia tiene que estar en el altar en esta hora, tu casa, tus finanzas en este año 2021. Señor, será año de abundancia, Dios. Hoy pongo mis hijos en el altar, hoy pongo mi casa en el altar, hoy colocamos.
familia. Dígale, yo la pongo en el altar. Yo la pongo en el altar, Señor. Hoy la presento como una ofrenda. Hoy la entrego, Señor, oh Dios. Y algo grande en este año 21 se desata. Vamos, los pastores que están acá, los pastores que nos ven y nos oyen, declare la palabra. Ese ambiente sobre la iglesia, ese ambiente sobre cada familia de la casa. Vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay promesa para ese hogar, hay promesa para esta casa. Este año veremos a Cristo manifestarse. Hoy veremos, Señor, oh Dios, esa gloria resplandecer en nuestro hogar. Se hizo con Moisés, se hará con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, levanta esa ofrenda y muévala y diga ahí en su casa, ahí donde está, Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está, Señor, oh Dios. Padre, hoy la presento en el altar, en este primer domingo de primicia. Señor, cosa grande, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, son las que tú has preparado para los que les aman, Dios. Y cosas grandes veremos. Vamos, profetízalo, varón, profetízalo, mujer. Pongo mi ofrenda en el altar. Aleluya. Vamos, alguien puede decir gloria a Dios. Tu casa será casa de avivamiento y casa de gloria. Si puedes aplaudirle al Señor, apláudale. Wow, gracias, Señor. Tu casa será casa de bendición en este año. Tome su lugar, por favor. Y las hermanas, los hermanos van a seguir. Aleluya. Qué bendición de Dios. Vamos, tome su lugar porque hay vida. Aleluya. Qué lindo. Mi casa será casa de oración, pero también será casa de avivamiento, y será casa de fe, y será casa de discipulado. Wow, qué extraordinario. Mire, familia, yo quiero que observen lo siguiente mientras usted ofrenda. Gracias por cada diezmador de la iglesia, cada persona que ofrenda. Nos permite avanzar en algunas de tantas áreas que tiene la iglesia. Pero quiero que observemos lo siguiente, por favor. En Centro Familiar Cristiano seguimos trabajando en nuestra labor social. Gracias a Dios y al apoyo de cada uno de ustedes se han podido realizar algunas actividades significativas al interior de nuestra ciudad y en el departamento de Sucre. Es así como a principio de año pudimos entregar más de 500 kits escolares en toda la ciudad de Sincelejo, pero haciendo su mayor contribución en el Colegio de la Peñata, corregimiento de esta misma ciudad. Desde el mes de marzo, cuando empezamos aislamiento social, Centro Familiar Cristiano, con la visión del pastor Mauricio y la pastora Nora, se creó también el proyecto Adías, proyecto con el cual a fecha de hoy se han asistido más de 7.800 familias, siendo los mayores beneficiados el municipio de Sincelejo y el municipio de Ovejas, gracias a la contribución que cada uno de nosotros seguimos haciendo. La ola invernal también afectó a miembros de nuestra comunidad Centro Familiar Cristiano. Es por ello que estuvimos trabajando para reparar y adecuar estas viviendas y poderles brindar mejores condiciones habitables a estas familias. En el sur de la ciudad también estuvimos haciendo un apoyo, una contribución para que hoy familias pudieran tener mejores condiciones habitables. En Centro Familiar Cristiano no nos olvidamos de nuestros niños. Es por ello que estuvimos en diferentes sectores de la ciudad, zona sur, zona norte y en el corregimiento de Chochó, donde pudimos entregar más de 500 juguetes para llevar sonrisas y alegrías a los niños de nuestra comunidad. Por eso hoy te invito para que sigamos teniendo ese corazón generoso y sembremos semillas de cosmovisión a lo largo y ancho donde exista una iglesia de Centro Familiar Cristiano. Somos Centro Familiar Cristiano, una casa con pasión apostólica y visión misionera. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así.
Misiones. Nuestro propósito de hacer misiones es comunicarle al mundo que existe un Dios cercano y personas dispuestas a ir y restaurar vidas a través del Evangelio. Por esto, Dios nos ha bendecido al hacer misiones en el Amazonas. En este lugar poseemos un barco tipo carguero llamado El Misionero, el cual transporta esperanza en forma de alimentos y utensilios para las comunidades dentro del Amazonas. En el año 2020, el Señor nos ha llevado a más y ahora la Iglesia Centro Cristiano posee el Misionero 2, un barco con fines evangelísticos. Bueno, estamos aquí dentro de nuestra embarcación, el Misionero, que es la embarcación de la Iglesia Centro Cristiano en Leticia, al servicio de la obra misionera. Estamos agradecidos con Dios porque nos ha entregado este vehículo y pedimos al Señor que sea usado para su honra y su gloria y que muchas personas lleguen a este lugar para ser desplazados a las comunidades y llevar la palabra del Señor. El lema de nuestra Iglesia Centro Cristiano es hacer misiones aquí y allá. Por esto, nuestros jóvenes de Renovación 21, con su fuerza y dedicación, han entregado a 15 comunidades de indígenas Wayuu en La Guajira 850,000 litros de agua, logrando impactar cerca de 4,000 personas con acciones sociales y soluciones humanitarias durante 3 años. Porque la palabra que tú nos has dado es que vas a bendecir nuestra familia. También nuestro trabajo misionero se ha expandido a varios continentes, en este caso Asia, donde contamos con más de 150 iglesias. Una de ellas es la congregación Elohim Radiant Church en la ciudad de Patna, la cual día a día continúa su trabajo evangelístico, permitiendo que nuevas personas conozcan de Jesús. De igual manera, en Venezuela se finalizó el proyecto misionero del Centro Cristiano Barquisimeto, donde se logró terminar la construcción del templo, un edificio de 3 niveles de 650 metros cuadrados que tendrá capacidad para atender a 450 personas y permitirá seguir expandiendo su trabajo evangelístico en la ciudad. El año 2020 ha sido sin duda un año para recordar cómo en medio de la parálisis el Señor nos dijo: levántate y resplandece. Como iglesia nunca dejamos ni dejaremos de hacer misiones. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra y nuestro legado siempre será misiones, hasta lo último de la tierra. Vamos, alguien debe aplaudir fuerte. Si usted le prestó atención. ¿Cómo se hace trabajo social y cómo se hacen misiones? Con amenes y glorias a Dios. Se hace con finanzas. Cincelejo, Centro Familiar Cristiano, es columna financiera del proyecto misionero. Si usted le prestó atención, tenemos varios campos misioneros. Hay poca gente que conoce esto, por ejemplo, lo del Amazonas. ¿Cuántos sabían? En el Amazonas tenemos 2 barcos dedicados a llevar ayudas en el Amazonas y a llevar predicadores a diferentes comunidades. Eso lo compró la iglesia. Se compró, está sostenido por los aportes financieros. El proyecto del Himalaya, yo cuando veo, yo creo que la gente no, hermano, esto era para, cada vez que yo veo esto, grito y salto. Tal vez porque usted está acá, pero cuando uno tiene la oportunidad, yo hace cerca de 3 años fuimos a Asia a un recorrido misionero. Y cuando tú ves la cultura ya es complicado. Pero hoy, después de más de 20 años, el proyecto misionero de nuestra casa, Centro Cristiano, y todas sus iglesias, está ya alrededor de 150 iglesias entre Bután, Nepal, India. Señores, alcanzando gente de una cultura diferente. Muchos de esos obreros allá están sostenidos porque la economía es débil, pero se sostiene por las finanzas de una iglesia desde Colombia. O sea que cada diezmo que usted da, cada ofrenda que la gente da, se distribuye en muchas áreas. Y estos solo son 2 áreas que le mostré. Y los proyectos nuestros acá, nosotros estamos terminando en San Onofre una construcción extraordinaria, un CDI
para atender niños, familias y también para una tierra como San Onofre. Aquí está mi pastor Mario, que es el hombre ahí que lleva el tema de la extensión y una bendición, y muchos otros campos, más todo el sostenimiento de acá. Porque Centro Familiar Cristiano, usted viene acá, por ejemplo, los que vienen acá y ven acá y piensan que son solos acá. No, Centro Familiar no es esto. Que ya de por sí sostener acá es otra cosa. Entonces, yo bendigo a todas esas manos abiertas. Gracias a aquellos que a pesar de toda la situación ha sido fiel. Y Dios ha sido bueno. Ha sido bueno. Y seguirá siendo bueno en este año. ¿Alguien dice amén? Wow, qué bueno es el Señor. Familia, mañana hay oración. Mañana tenemos en la mañana guerreros. ¿Cuántos son guerreros acá? Guerreros de oración. Sí, altar de oración. Así que todos los nacidos en casa, 5:30, vamos a estar clamando al Señor. Estamos en un solo horario de la mañana, concentrados, porque creo que viene un tiempo especial, ¿no? Tu casa será casa de avivamiento, hermano. Definitivamente vamos a discipular en nuestra casa. Vamos a ser discípulos en el nombre del Señor. Amén. Así que les bendigo a todos, pero usted que está aquí, quiero que se me esté un minutico sentadito ahí porque tenemos que salir por el orden adecuado. Y la gente que nos está viendo en casa, le bendecimos a todas estas familias, cientos y miles de familias conectados. Mañana 5:30 nos veremos en los nacidos en casa. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y hay más de Dios. Este año tu casa será casa de avivamiento en el nombre del Señor. Y alguien dice amén a eso. Aleluya. Muy bien, familia. Mire, por favor, vamos a salir con... Gracias por haberte conectado con nosotros. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todas nuestras actividades e informaciones. Somos Centro Familiar Cristiano, una casa con pasión apostólica y visión misionera.